El hombre no es más que disfraz, mentira e hipocresía, y todas estas disposiciones tienen una raíz natural en su corazón, nos dice Blas Pascal. Pero ¿qué nos indica en esta última frase? Tienen una raíz natural en su corazón. Está hablando del corazón como la médula del ser humano, está hablando de lo biológico intestino, interno, ¿verdad?, del ser humano. Eso que probablemente se puede explicar desde la filogenia. En esta conferencia vamos a justificar académicamente esta frase y mi salvedad de que se trata no del corazón en cuanto a los sentimientos, sino de la raíz humana, de lo biológico, a través de el desarrollo de un tema que les había prometido en la charla anterior. Simulación y engaño. La condición humana detrás de la máscara. Aquí tenemos tres vocablos: simulación, engaño, máscara. Y tenemos un concepto, la condición humana. Eso que de alguna manera reúne la esencia y el ser, y también todo lo que somos por dentro y por fuera, pero fundamentalmente la condición de ser un ser humano. Para desarrollar el concepto o las palabras de simulación y engaño y la de máscara, vamos a apelar a las etimologías, que siempre nos aclaran bien las cosas, aunque en este caso ya podemos intuir de qué se trata. Bueno, la simulación viene del latín simulatio, acción de representar lo que no es. Y del latín vulgar, inganare, mentira que hacen pasar por verdad. En cuanto a la etimología de máscara, tenemos que comenzar el trayecto de ese desarrollo hasta llegar a la definición de máscara. Vamos a comenzar con las máscaras del teatro griego. Arriba a la izquierda vemos un hermoso anfiteatro griego que tenía una acústica insuperable. Allí en el siglo VI a.C. comenzaron a ofrecerse las primeras tragedias, comedias y sátiras trágicas, porque el género griego se presenta en tres modalidades. Antes existían el ditirambo, que era lírica honorífica al dios Dionisio, el dios del vino, ¿no? Y entonces había cánticos y era el coro. Pero al coro en el siglo VI se le agrega justamente el teatro. Y el teatro estaba representado por actores que eran todos varones, porque la mujer no tenía acceso, no podía participar de las actividades públicas. Entonces, para representar a los diferentes personajes, se cubrían el rostro con máscaras. La máscara, que es un uso que recorre toda la historia de la humanidad, en su concepto material, la máscara en sí, y en su concepto simbólico. Entonces, las máscaras estaban hechas en ese momento por pasta de hojas de acanto, estaban hechas con lino arrugado, a través de un proceso con ciertos líquidos se lo endurecía, y también se tallaban las máscaras en madera y se las remataba con pelucas. Entonces, la máscara tenía la particularidad de esa boquilla, ¿verdad?, a través de la cual se emitía la voz, que duplicaba la acústica del lugar. Entonces llegaba a todos los sectores, en una época sin micrófonos, se las ingeniaron justamente para que llegara a todos los sectores de ese anfiteatro. Entonces la máscara, en este caso, tenía un valor de mostrar un personaje. Pero después, con el tiempo, fue al valor simbólico, ¿no? El valor de ocultar. La máscara tiene el valor de ocultar en el ser humano. Es decir, que el ser humano se puede ocultar detrás de máscaras invisibles, de maneras de ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que oculta la máscara? La verdadera identidad de la persona. La máscara puede ser
en el caso de su simbolismo, no de la máscara que se usaba para el teatro o que se usa actualmente en las festividades, es un escapismo o una protección contra el mundo exterior. De esta manera estamos entrando aquí en el concepto de máscara, llevándolo al centro de la psicología y de lo social. Como hablamos de psicología, entonces vamos a Gordon Allport, un gran psicólogo, sociólogo, que desarrolló la teoría de la personalidad. Otros habían investigado, se habían esbozado conceptos sobre la teoría de la personalidad. Y él nos dice que la personalidad, ¿qué es? Es el conjunto apretado, digamos, entretejido de la herencia, la crianza y la experiencia de los individuos. Para empezar este trabajo, comienza investigando el concepto de persona y descubre que persona viene del latín personare, que quiere decir sonar a través de, y que en un concepto muy antiguo significaba máscara, sonar a través de la máscara, ¿verdad? A través de esa boquilla que podía emitir mejor la voz. Y él dice que entonces la persona humana está hecha de apariencia, que es la máscara, y está hecha del ser, lo que está debajo de la máscara. Un gran y célebre psicólogo, psiquiatra, médico, profesor, un hombre renacentista, como lo fue en su momento Leonardo da Vinci, se llamó José Ingenieros, ítalo-argentino, que falleció allá por 1925. Escribe, entre muchos libros, La simulación en la lucha por la vida. Y entonces, fíjese lo que dice. Todo lo que existe en el universo lucha por existir, lucha por la existencia, lucha por sobrevivir. Desde lo orgánico a lo inorgánico. Y acá este es un concepto revolucionario. Pensar que lo inorgánico también lucha por sobrevivir. Y aclara, a medida que progresa el desenvolvimiento mental de las especies, vale decir el desarrollo del cerebro, aumenta la posibilidad de las simulaciones individuales y es mayor, atención a esto, y es mayor la conciencia que de ella tiene el simulador. Quiere decir que hay simulaciones de animales muy pequeños que son biológicas, automáticas, instintivas, pero en el hombre, ya en la máximo de la escala del desarrollo de los mamíferos, evidentemente hay mucha conciencia de la simulación. Siguiendo con esta apretada síntesis del libro, este es un libro que no es un libro de estantería, para dejarlo ahí, es un libro para degustar, escrito muy simple, una prosa versátil, sumamente fácil, agradable, y se los recomiendo. Entonces, en la apretada síntesis nos dice José Ingenieros, simulación, hay una simulación en el reino animal, vegetal e inorgánico, ¿verdad? Después habla de una simulación humana fraudulenta, que también convive con algunos animales, ¿verdad? Que pueden, como por ejemplo los perritos, simular, y lo vimos hace poco en televisión, un perrito que era Ringo, ¿no? Y caminaba con una patita levantada y saltaba, se acercaba al restaurante. Cuando le daban de comer, se daba la vuelta y salía caminando en sus cuatro patas. Es decir, que hay una simulación fraudulenta ya cuando hablamos de animales un poco más desarrollados, pero donde realmente cobra dramatismo es en el ser humano. Hay una simulación patológica también que es típica del ser humano y que quiere decir simular estados de enfermedad, quizá por evitar, por escapar de un trabajo o de lo que en el servicio militar, como vamos a ver más adelante. Y esto lo aclaro yo, una simulación social necesaria. Y este es un concepto altamente interesante que les propongo visitarlo conmigo y revisitarlo luego cuando ustedes puedan ver algunos aspectos en detalle de este PowerPoint. La simulación en el reino animal. Entonces vemos que el mimetismo, que es el camuflaje, que todos lo conocemos, hay un camaleón ahí,
está formado por homotipia. ¿Qué es la homotipia? La homotipia es el cambio de forma y la homocromía el cambio de color. El camaleón quiere sobrevivir. Todos los animales que usan el mimetismo lo que pretenden es sobrevivir o, de lo contrario, atrapar, ser predador de algún animal que pueden comer. Entonces vemos como ejemplo, acá tenemos el mantis fantasma, que no sabemos si es un conjunto de hojas. Se mimetiza con el ambiente, entonces los predadores no se lo comen y a su vez él puede comer los bichitos que necesite. Tenemos la mariposa hoja seca, que evidentemente parece una hoja seca. Se confunde con las hojas del otoño, con las cortezas de los árboles, y entonces no es atrapada. La mariposa de colores tiene muchas chances de morir pronto, mientras que esta mariposa de hoja seca, la mariposa gris, también no. El búho, fíjese que el pelaje del búho se asemeja mucho a las cortezas de un árbol y ahí también se mimetiza. Tenemos los crustáceos. Los crustáceos, por ejemplo, si están sobre una roca de color rojizo, se transforman en rojizos. Si el crustáceo se ubica sobre una hoja, sobre una roca verde, se mimetiza y su color es verde. Existe una anécdota muy interesante en este libro de José Ingenieros que vale la pena referir aquí. José Ingenieros cuenta que estaban estudiando con un grupo de colegas un tema muy abstruso, muy difícil, a altas horas de la noche. Ya estaban muy cansados, con mucha somnolencia, y de pronto, vagando la mirada por el lugar, que era una biblioteca, un centro académico, no sabemos, ven en el encuentro de dos paredes como un copo de algodón. Entonces les llama la atención un copo de algodón, ¿verdad? Se acercan, ya se despiertan, esto los despertó, los sacó de la somnolencia, y abren el copito y ven como una tubuladura blanca y observan que es un gusanito, un gusano que encuentra la manera de disfrazarse para que no lo maten, recubriéndose de una sustancia parecida entonces al algodón. Y entonces José Ingenieros nos dice en este libro, a propósito de esta anécdota, entre el gusano disimulador de su cuerpo bajo un copo de algodón y el delincuente disimulador de su responsabilidad jurídica tras una enfermedad mental, existe que ambos se están disfrazando para defenderse de sus enemigos, desde ya en las antípodas, porque bueno, evidentemente el delincuente lo hace con plena conciencia y ahí sí estamos hablando de una simulación fraudulenta, ¿verdad? Entonces la simulación, insiste, es un recurso defensivo en la lucha por la vida, que lo usamos también los seres humanos en distintos contextos. Seguimos la simulación en el reino animal, que también es homotipia, cambio de forma, homocromía, cambio de color, nos da el mimetismo. Y doy dos ejemplos. El primero son las semillas. Las semillas cuando caen de las flores o semillas de cualquier fruto, caen a lo que es las matas, el césped, y se transforman en color verde. ¿Para qué? Para confundirse y evitar que los pajaritos se las coman. De esta manera sobreviven y pueden dar frutos, pueden desarrollarse. Y el otro, los árboles. Ustedes saben que los árboles, hay árboles que son muy aptos para la poda y otros árboles que no lo son. El árbol que es muy apto para la poda trata de mimetizarse del hacha del leñador, que lo va a talar, de la siguiente manera: su corteza arbolar se parece mucho a la corteza de los árboles que no sirven para podar. De esa manera se disfrazan, disimulan y entonces evitan ser talados. Seguimos con la simulación en el mundo inorgánico. ¿Qué es el mundo inorgánico?
bueno, todas aquellas materias que no tienen carbono, que no están muy relacionadas con la vida. Entonces el mimetismo aquí, yo les doy dos ejemplos: capas de tierra y rocas. Nos dice José Ingenieros que nos ubiquemos en el siglo XX y pensemos en un hombre dueño de un rancho que quiere cavar un pozo artesiano, que son los pozos que dan agua de manera natural. Y entonces va con su pala por la tierra y va a elegir aquella tierra que tenga la apariencia blanda, una apariencia para ser justamente cavada. Mientras que las otras, que parecen más rocosas, las capas de tierra más rocosas, las dejan. Entonces José Ingeniero dice, aquí las capas de tierra se puede decir que se disfrazaron y lograron sobrevivir a la pala del campesino. Y las rocas, nos propone José Ingenieros ir hacia la prehistoria. En la prehistoria, imaginemos a un hombre tratando de buscar una roca para transformarla en un arma, un elemento punzante. Y entonces, las rocas que se revistieron de musgos, esas rocas van a ser salvadas. Pero la roca, que parece realmente una roca, esa es la que va a ser transformada en herramienta y por supuesto habrá perdido, dice Ingenieros, su lucha por la supervivencia. Ahora vamos a la simulación humana fraudulenta, de la que ya dijimos algunas cosas. El DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, indica que la simulación fraudulenta humana no es un trastorno mental, es una condición. Es decir, no es un trastorno mental, por lo tanto, no es pasible de tratamiento, de terapia. Se busca con eso, con la simulación fraudulenta, busca una compensación financiera a la persona, lograr evadirse de un enjuiciamiento penal, el criminal que finge una enfermedad mental, o evitar el servicio militar, que son cosas muy habituales que se hacían y se hacen en los países más subdesarrollados, o poder evitar un trabajo, o lograr una compensación por enfermedad en un trabajo. Generalmente concurre el DSM-5, esto concurre con el trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué es esto? Es el trastorno, no es una enfermedad mental, no es un trastorno mental, es un trastorno de conducta en donde la persona no contempla las leyes, no contempla los límites, las fronteras de los demás. Son personas que están generalmente con una crianza muy violenta y salen a hacer lo que se les da la gana. No le han puesto límites y entonces desarrollan esa personalidad, ¿verdad? Ahora bien, esto no es un trastorno mental. ¿Por qué? Porque el trastorno de personalidad antisocial también convive con otros cuadros y otros trastornos. Pero generalmente vemos que un simulador tiene este rasgo de personalidad, este trastorno de personalidad. Los invito a mi canal de YouTube a ver un video muy importante que les va a abrir un poco más de claridad en este tema, o va a ser una síntesis. La corrupción, cerebro y biología, en mi canal unifamilia.com. ¿Cuál es la simulación patológica ahora? Para lo cual nos vamos de nuevo al DSM-5, ¿verdad? Biblia de psicólogos y psiquiatras para poder codificar las enfermedades mentales y saber de qué se trata el paciente que están tratando. Nos dice que la simulación patológica está dentro de lo que es el apartado de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. El principal, podríamos decir, es el trastorno facticio, que afecta al 1% de la población. ¿Qué es un trastorno facticio? Ustedes ahora se van a dar cuenta. El primero es Munchausen,
el Munchausen, que es herirse a uno mismo, tratar de envenenarse, tratar de tener un pequeño accidente e ir al hospital para lograr la atención de los médicos, para ser cuidado a cada momento. Generalmente son personas con mucha deficiencia emocional, con un gran trauma en su infancia. Entonces, un Munchausen, que fue el médico que descubrió esto. Y el Munchausen que más conocemos es el Munchausen por poderes, es decir, se lo hacemos a otro. El Munchausen por poderes es muy conocido. Hace poco salió a la palestra una joven, Gypsy Roxy, que hace muchísimos años asesinó a la madre. La madre la estaba sometiendo, era típico de un Munchausen by proxy o Munchausen por poderes. Es decir, le daba pequeñas dosis de veneno, la enfermaba para llevarla constantemente a los hospitales. Producto de todo esto, la niña fue operada varias veces, le sacaron todos los dientes. ¿Y cuál era el placer que lograba la madre? Sentir que a través de la hija ella era la protagonista. Ella recibía el amor. Es un amor muy retorcido, podríamos decir. Un amor, hasta podríamos llamarlo matonesco, porque estaba ejerciendo una violencia absoluta sobre esa hija, que termina matándola, va a la cárcel, sale de la cárcel y ahora es figura de primer plano, está en todos los noticieros. Hay un libro muy interesante que se llama Evaluación Clínica de la simulación y el engaño, que está focalizado en la criminalística y en lo forense para aquellos de ustedes que les interese el tema. Es muy académico, muy simple y ofrece una gran comprensión sobre el tema de la simulación. Y la estudia dentro del contexto de la psicopatía, el trastorno de conversión, así también como en contextos neuropsicológicos y de custodia, es decir, la simulación en las cárceles, la simulación de pronto en lugares en donde la persona está internada por alguna dolencia, y en los trastornos de conversión y psicopatía, como dije al comienzo. Es muy interesante, no me voy a extender en el tema, ustedes pueden hacerlo y encontrarán qué es la psicopatía, trastornos de conversión, en mi canal de YouTube, unifamilia.com. Pueden encontrar conferencias sobre el tema. Ahora, hablamos de la simulación social necesaria, que yo le puse el asterisco, y dije que es algo importantísimo. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si estamos hablando de un fraude, estamos hablando de una simulación. Entonces nos vamos al contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau nos dijo que el Estado, una sociedad, en definitiva, una cultura, se construye a partir de un contrato social. Es un contrato para lograr la igualdad y la libertad de todos hacia la convivencia pacífica. Vale decir que tenemos que, en ese contrato social, ¿cómo se expresa? Si yo estoy cerca de uno, si yo soy un personal médico y estoy al lado de un paciente que va a morir y me expresa su alegría porque se va a reencontrar con los parientes que han muerto, porque va a ver a Dios, yo no le puedo decir a ese paciente, no, detrás de la muerte no hay nada, porque yo de pronto soy ateo o agnóstico. Entonces, ¿por qué? Eso es algo que no se puede hacer. Uno tiene que acompañar la creencia de los otros, no las tiene que derribar, porque a lo mejor en esa creencia ellos se sienten mejores, se sienten más seguros. Tampoco podemos decir la verdad. Llegar al trabajo de mal humor y trabajar con la gente de mala gana porque tuvimos un problema. El contrato social nos dice que no podemos, que tenemos que disimular esa conducta. Si llegamos a casa también tenemos que disimular con nuestra familia. ¿Por qué? Porque el contrato social también se extiende, y permítanme la licencia, esto es una opinión personal, se debe extender a la familia. Tiene que haber un contrato social en la familia. Si yo vengo con un problema de afuera,
No puedo tomármela con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. En todo caso, así como muchas personas dejan los zapatos afuera, tenemos que dejar afuera justamente nuestros problemas y a lo sumo, después de cenar con un café, hablar con la pareja cuando los chicos están durmiendo y poder contarles lo que pasó. Pero no estallar así en una situación de no control de las emociones. Entonces, esto es lo que se está perdiendo, esto se está perdiendo, este contrato social no está existiendo, porque la convivencia está cada vez más violenta, la igualdad casi no existe y la libertad, y fíjese el concepto de libertad, lo que dice Cicerón, somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Esto me encantó. Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. Enseñemos a nuestros hijos lo que yo digo siempre, que la libertad se aprende entre límites en el hogar. Digamos que no más a menudo. Coloquemos límites para que justamente tengamos una sociedad que pueda representar y pueda sostener este contrato social. Goethe nos dice, el hombre solo se conoce a sí mismo a través de la acción. Les propongo entonces accionar. Conocer todo esto que es interesante nos puede llevar a cambiar nuestra vida, nos puede llevar a disimular cuando tenemos que disimular dentro de la sociedad y nos puede también llevar a conocer mucho más a aquellas personas que están enfermas, de pronto están disimulando algo, ¿verdad? O están simulando, que simular y disimular es lo mismo, una enfermedad. Para mí el conocimiento es siempre prioritario y por eso estas charlas, ¿verdad? Les voy a comentar una historia interesante también de Molière, Jean-Baptiste Poquelin, que así era su nombre, para terminar ilustrando lo que se trata de la patología, sobre lo cual tenemos que tener mucho cuidado con nuestros seres queridos. El enfermo imaginario de Molière, evidentemente, era un hombre que simulaba enfermedades porque tenía alguna carencia, una patología lo estaba molestando. Hoy en día todos los cuadros de somatizaciones, los cuadros de generación de enfermedades o simulación de enfermedades están a la orden del día. Entonces, pensemos en esta frase de el hombre se conoce solo a sí mismo a través de la acción y entonces enseñemos estas cosas a nuestros hijos. Cuídense y cuiden a los seres que aman. Los espero en la próxima charla.